tiende a dejar secuelas irreversibles desde el punto de vista neurológicas, sobre todo. Entonces, la lepra o enfermedad de Hansen es producida por un Mycobacterium tuberculoso, que es en esta, digamos, región endémica. Es una enfermedad que no solamente afecta a piel, sino que puede comprometer mucosas, órganos internos y sistema nervioso, principalmente el periférico, que es quizás por donde vamos a empezar a encontrar los primeros síntomas. Tiene un largo periodo de incubación, una baja contagiosidad, básicamente tiende a una cronicidad en su historia y es una enfermedad donde vamos a, según el estado, digamos, la competencia inmunitaria de mi paciente es el tipo de lepra que va a presentar. El microorganismo se llama Mycobacterium leprae, es un microorganismo que se puede detectar a través de un estudio, justamente que es la baciloscopía, que se utiliza justamente a través de un directo, se hacen unas incisiones en sitios, digamos, específicos, se espera que haya un drenaje linfático, se realiza justamente se coloca en un portaobjeto y se hace un examen directo a través de una coloración que es el Ziel-Nisel, sabiendo que este microorganismo no tiene cultivo, ¿sí? Entonces el examen va a ser un directo. Quizá tengamos distintos tipos de información a través del examen directo, ya lo vamos a ver adelante, pero bueno, para que tengan en cuenta, el Mycobacterium leprae no se cultiva, no se cultiva. Su primo hermano, el tuberculoso, sí, este no. Al respecto, el índice, digamos, ese examen directo que lo hace un bacteriólogo avesado, va a arrojar dos datos que tienen importancia para el diagnóstico y para el seguimiento del tratamiento. Estas enfermedades granulomatosas, crónicas, tienen tratamientos prolongados de múltiples drogas, porque si le doy una sola hacen resistencia rápido. Es similar, ahí estamos otra vez más o menos como la TBC. Entonces tengo que hacer un seguimiento del tratamiento de mi paciente. Entonces por eso este estudio, la baciloscopía, se va a hacer al inicio de la enfermedad y durante el tratamiento. Dije que la forma clínica de la lepra será y dependerá según el estado inmunitario de mi paciente. Cuanto más reacción inmunitaria, cuanto más respuesta tenga, yo voy a virar hacia una enfermedad que se llama lepra tuberculoide. Cuanto menos respuesta inmunitaria presente en mi paciente, voy a mirar hacia un extremo de lepra lepromatosa, que es como la enfermedad florida con todas sus expresiones. En el medio de esos dos extremos o polos de enfermedad, tenemos las lepras indeterminadas y las dimorfas, que están ahí en un periodo ciertamente de inestabilidad. En sí, el concepto general es que la lepra como tal es una enfermedad que puede oscilar, de un extremo a otro puede oscilar, pero siempre es como que va a pasar por un periodo intermedio. Y también tiene esa inestabilidad que puede verse reflejado en la aparición de episodios reaccionales, que ya vamos a ver qué son esos episodios reaccionales. Entonces, todo empieza con una lepra indeterminada. Es una lepra que no, digamos, es como se iniciaría la enfermedad, ¿sí? Muchas veces nosotros no llegamos a ver estos pacientes porque es otra de las entidades que en dermato o en la medicina en general a veces está subdiagnosticada, porque no se la tiene en cuenta. Entonces, es importante que ustedes tengan un conocimiento de ella para el día de mañana la sospechen. Si yo no la sospecho, ni me voy a acordar que existe, no voy a ni buscarla. Bueno, una lepra indeterminada empieza como una enfermedad macular. Les dije que la lepra es una enfermedad macular. Es una mácula que es anestésica. La anestesia y la mácula van juntos y ahí composeen todas las variedades de lepra. Hipocrómica, no es acrómica, es hipocrómica.
límites poco precisos, a predominio en extremidades o cara extensoras de extremidades y es más común en la infancia, en los niños. La tuberculoide. La tuberculoide habitualmente es una enfermedad macular, pero algo de borde tiene, ¿sí? Entonces, la lepra tuberculoide les dije que es el tipo de paciente que tiene una inmunidad apta. O sea, en una lepra tuberculoide ya vamos a ver, pero es la que más reacción inflamatoria tiene. Entonces, el paciente cuenta con todas las herramientas del mecanismo inflamatorio. Entonces, cuando estudio la piel, veo todo el proceso que genera la presencia de un Mycobacterium. ¿Cuál es la lesión que va a generar el Mycobacterium en la histopatología si el paciente tiene inmunidad apta? ¿Qué tipo de reacción inflamatoria? ¿Podría ser la de hipersensibilidad tipo 4? Claro, y entonces, ¿cuál es la lesión que voy a encontrar? ¿El granuloma? El granuloma. ¿Qué tipo de granuloma es? Hoy no sé. Bueno, no importa porque son ya más conceptos de anatomía patológica y demás, pero bueno, está bien porque es como nuevamente lo mismo. Primo hermano del Mycobacterium tuberculoso, tengo inmunidad apta, voy a llegar a tener granuloma. Clínicamente, el paciente ciertamente limita y circunscribe su mácula, que tiene lepra, pero está circunscripta. Y el borde es bastante bien definido, eritematoso, con un centro más hipopigmentado. Escasas en su número, tronco y nuevamente anestésicas. La anestesia. Vaciloscopía negativa, porque el paciente logra destruir el microorganismo, y Mitsuda positiva. La Mitsuda sería la sinonimia a lo que era la intradermo reacción de Mantoux, la PPD. Bueno, la PPD que uno eh, la solicita hoy para, vieron, por ejemplo, un biológico, cuando hay que instaurarle, demás. Bueno, estudiamos, ¿qué estudiamos? Lo que dice la compañera, Narela, justamente la hipersensibilidad tipo 4 si el paciente tuvo no contacto. No si está infectado o no, si tuvo no contacto alguna vez en su vida. Entonces leen la papulita, te dicen PPD positiva y te la leen una hoy y otra a las 72 horas. Bueno, eso en lepra en Argentina, Mitsuda, no hay reactivo. Eso quedó a los fines académicos, decir Mitsuda positiva. Es para que ustedes razonen y algún día capaz que uno le pregunta cómo estaría si teníamos reactivo una Mitsuda y ustedes me dirían positiva. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una tuberculoide tiene inmunidad apta, tiene reacción granulomatosa. Diagnóstico diferencial de una lepra tuberculoide. Aquí está el granuloma anular que vimos antes. Enfermedad inflamatoria, ciertamente un poco impredecible en dermato, eh, que a veces no es tan fácil el diagnóstico diferencial, ni clínico ni histopatológico con la lepra tuberculoide. Que tenemos que tener en cuenta que las biopsias, en este caso, serán de los bordes y la tiña corporis, que ustedes sabrán, por ejemplo, en la región justamente glútea, es un sitio que puede tener grandes extensiones, con todo un borde característico de vesículas, escoriaciones y demás. Vamos a el otro extremo de la enfermedad, al otro polo, llamamos lepra lepromatosa. Ustedes en algún momento habrán visto en los libros de infecto o en otra materia, espero que así sea, caras de lepra. O si no, ojalá puedan ver una cara de lepra lepromatosa, porque tiene una infiltración del tejido subcutáneo y dérmico, sobre todo por unas células cargadas de bacilos. Este paciente no tiene inmunidad apta y los bacilos agarran viaje y a lo sumo son fagocitados por macrófagos y dan células espumosas que reemplazan estructuras nobles e infiltran tejido. Entonces, dentro de los sitios más localizados en la infiltración puede llegar a ser en la zona justamente de la cola de las cejas, donde hay un reemplazo del tejido piloso, por eso a veces hay la caída de la cola de las cejas, hay una infiltración del lóbulo, a veces hay una infiltración del tabique,
con cierto compromiso de justamente la estructura y la integridad del tabique. Bien, hay infiltración de la dermis propiamente dicha y genera lesiones tipo nódulos y tubérculos. Nódulos y tubérculos. Y las máculas también están presentes, no es que no da mancha. No da mancha, sí da mancha la lepra lepromatosa. Es la forma sistémica de la enfermedad. Las máculas de la lepra lepromatosa son pardas, límites difusos, no tiene una contención de la mácula del paciente porque no tiene reacción, no tiene respuesta inflamatoria, son hipoestésicas o anestésicas. Dije que hay nódulos y tubérculos. La facie, que se llama leonina, es la que es característica de la lepra. Puede haber compromiso mucoso, sobre todo mucosa, la integridad del tabique, lo vamos a revisar. Sistema nervioso periférico, sensitivo, hay nervios o filetes nerviosos que habitualmente están justamente comprometidos. Dentro de los órganos tenemos hígado, vaso, ganglios, todo el sistema retículo endotelial, testículos, ojos y riñones, infiltrados también por una lepra lepromatosa. Consecuencias de una lepra lepromatosa por ese compromiso de el tabique, justamente que es la caída justamente de la punta de la nariz con esa característica facie y las máculas hipoestésicas de límites difusos y muy numerosas en su cantidad. Hay variedades dimorfas que en realidad son parecidas a las que, digamos, justamente están enunciando. Entonces, la dimorfa T tendrá un borde más continente y la dimorfa L tendrán máculas que son de bordes más difusos. Esto sería lo que trata de expresar la anatomía patológica. Acá ya algo les menciono y sepan que la lepra, uno de los pilares para el diagnóstico de la enfermedad, ante todo es sospecharla. Como les dije al principio, si yo no sé que existe o no la busco o no la pienso, no voy a llegar a un diagnóstico. El primero que la sospecha es el médico que revisa al paciente examinando la sensibilidad de la mácula. Ve una mácula sospechosa, ¿qué les parece? ¿Cómo podría estudiar yo la sensibilidad de la mácula? ¿Qué tipo de sensibilidad puede estar comprometida? Táctil, térmica, dolorosa, Claro, bien. La táctil, la térmica y ¿cuál más? dolorosa. Discriminativa y dolorosa, perfecto. Entonces, cuando están alteradas, no es que una primero que otra y demás, alguna que esté alterada, que habitualmente pueden ir todas juntas, me va a orientar que esa mácula tiene un trastorno de la sensibilidad. Y es allí donde tendré que solicitar el pedido de estudio de anatomía patológica. Y como bien dijo entonces la compañera, el granuloma justamente histocítico o histocitario de células gigantes, que no caseifica, el que se caseifica, el que tiene el Cassium era el del otro, el de la TBC, es lo que va a dar un granuloma tuberculoide, ¿sí? De células gigantes. Mientras que el otro estadio más parecido a una enfermedad lepromatosa propiamente dicha, va a tener una infiltración de estructuras nobles de la piel con compromiso anexial, por eso vemos áreas de justamente anhidrosis, reemplazo de estructura pilosa con alopecias y demás, por esa infiltración de las células espumosas o células de Virchow que ustedes pueden estudiar. Los órganos están comprometidos, el primero en la lista es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Dentro de lo que nosotros podemos encontrar o tenemos que descartar es la presencia de una mononeuritis múltiple, que en principio puede ser más sensitiva,
cómo serían los síntomas de una mononeuritis sensitiva. ¿Qué les parece? ¿Cómo le preguntamos al paciente? Si sospechamos o queremos descartar, por ejemplo, en inicio, que tenga o no una neuritis. Bueno, podemos tener las preguntas básicas o indirectas a través de si tiene algún inconveniente en los quehaceres, en los cotidianos, si tiene algún traumatismo, si se ha quemado últimamente o si se le caen los elementos que tiene en su mano. ¿Estamos? Y bueno, después podemos tener, ¿siente algún síntoma, calor, quemazón, hormigueo, pinchazo? Bien, eso también. Entonces, dentro de lo sensitivo, después lo motor y por último será un compromiso mixto, sensitivo y motor. Tanto pequeños como grandes filetes nerviosos y el nervio cubital es uno de los que más está comprometido. Luego de los episodios de mononeuritis, dejan tras sí secuelas en el tejido justamente muscular inervado. Entonces se van generando contracturas o deformidades por contracturas en flexión, ¿sí? Sumados a el proceso de hipo o anestesia, que por ejemplo en una almohadilla plantar, eso también conlleva en un paciente con lepra, tenemos como consecuencia la aparición de esto que sería qué lesión. ¿Qué sería esta lesión? Ya la hemos visto, pero ¿qué Una sería? úlcera. Una úlcera. ¿Y qué tipo de úlcera es? Neuropática. Claro, es una úlcera neuropática. ¿M? Siempre les decimos, ustedes lo más común que vayan a ver en consultorio médico, por lo menos en nuestro país, es un pie diabético, ¿me entienden? Es más común que vean un pie diabético que un pie por lepra. Pero en definitiva, la úlcera neuropática se va a generar muy parecido en los dos. Quizá un paciente con diabetes va a tener más vasculopatía, si es un obeso, si es hipertenso, le sumamos otras cuestiones. Pero en sí, si es neuropática, vamos a tener ese callo, esa hiperkeratosis perilesional, una úlcera que tiende a cierta profundidad, que a veces suele ser en bolsillos, en áreas de hipoestesias, y recuerden siempre en zonas de hiperpresión, ¿sí? No sale en cualquier sitio en zonas de hiperpresión. Por eso las medidas de descarga o distribuir adecuadamente el peso y en su momento el reposo que corresponda va a ser tan necesario. Bueno, muy bien. Entonces, el diagnóstico de lepra, lo primero que tengo que hacer es sospechar la enfermedad y revisar al paciente en el momento que lo veo. Si yo detecto que la mácula es anestésica, voy a necesitar que le hagan una biopsia a la mácula del borde. No vamos a sacar una mancha entera, si la mancha mide 5 o 6 centímetros, no, del borde. Una biopsia se llama incisional. Bueno, y le vamos a mandar a un bacteriólogo para que le haga la baciloscopía y me haga un directo y me dé el índice morfológico versus el índice, ahí ya vamos a ver. Dentro de la histología, nosotros tenemos el granuloma tuberculoide, como habíamos dicho, que estaba en la empalizada de células gigantes ordenados, que no es caseificante, y la baciloscopía es negativa, porque el paciente tiene inmunidad apta para eliminar el bacilo. En cambio, la lepra lepromatosa es una enfermedad que es infiltrativa. Las células espumosas reemplazan estructuras nobles y hacen de una enfermedad que no tiene una competencia inmunitaria apta, solo tiene unos macrófagos que son que pueden fagocitar estos bacilos. La baciloscopía va a ser positiva, los voy a ver a los bacilos, si el nísel. Índice baciloscópico y el morfológico, no me salió el baciloscópico. El baciloscópico te dice si un paciente tiene o no bacilos y el morfológico te dice cuántos de ellos están fragmentados. A medida que avanzo en el tratamiento, tendría que aumentar la cantidad de bacilos fragmentados para decir vamos por buen camino.
¿sí? Los vamos fragmentando, los vamos eliminando. Y el vaciloscópico me va a servir para estadificar y clasificar mi paciente. Bien. Entonces, ¿cómo tratamos la lepra? La lepra es una enfermedad que requiere un tratamiento, algo les dije ya al principio, bueno, del paciente que va a asistir a un centro de salud donde va a tener que llenar esta planilla y tomar la medicación y hacer los refuerzos mensuales y probablemente el laboratorio de control, eh, de múltiples drogas para evitar la resistencia bacteriana, con estos controles vaciloscópico y toda la historia. Vaciloscopía, índice morfológico, índice bacteriológico. Prevención y rehabilitación de secuelas. Según sean que estén o no presentes, será prevención primaria o secundaria, como ustedes ya saben. Las secuelas básicamente son las que hemos visto por las mononeuritis, por el compromiso justamente de la aparición de estas úlceras, a veces hay amputaciones, justamente que limitan mucho más y lo posicionan a un paciente con una discapacidad. Y la detección temprana de casos nuevos. Aquellos serían los convivientes del paciente, aunque la enfermedad en sí tiene una baja contagiosidad, es de buena práctica hacer un examen físico y una pesquisa de aquellos que conviven con el paciente, el foco positivo. Como se darán cuenta, no es una TBC así vaciloscópica, ¿me entienden? La TBC cuando es vacilífera, nos tapamos todos y los aislamos a los pacientes y todo lo que ya sabemos. Pero una lepra no pasa así con una lepra. Hay todo un mito, por supuesto, una historia con la lepra y demás, pero en realidad se sabe que es una contagiosidad baja. Y se trata con dosis justamente de medicamentos que va a variar según el tipo de enfermedad. Podemos hablar de una lepra que es justamente, a ver, multivacilar o paucivacilar. La multivacilar sería la entidad de lepra lepromatosa o la borderline lepromatosa. Esa va a tener un mínimo de 12 meses de tratamiento. Mientras que la multivacilar, la paucivacilar, serían 6 meses de tratamiento. Las drogas que se van a complementar y van a buscar sinergias son rifampicina, clofazimina y dapsona, ¿sí? Hay dosis estandarizadas para los pacientes adultos y hay refuerzos mensuales que tendrán que hacer en estos centros de salud, como para sobre todo guiar el tratamiento y controlar sobre todo. La lepra es inestable inmunitariamente porque es una enfermedad crónica, porque el transcurso de la vida del paciente pueden pasar distintas situaciones. Y porque hay grupos de pacientes como tal, que como sabrán ustedes, en enfermedades crónicas puede ocurrir que haya cierta interrupción en la administración del tratamiento, ¿sí? Por falta de educación, por falta de acceso o por voluntad propia que haga que el episodio o que el paciente experimente episodios reaccionales. Entonces, lo que vamos a ver justamente es en estos episodios reaccionales son como eventos donde cambia abruptamente el proceso o la manifestación de la enfermedad, ¿sí? Y el cambio se experimenta a través de signos y síntomas que el paciente va a experimentar. Dentro de las causas para que existan estos episodios reaccionales, puede ser porque el paciente inicia el tratamiento por embarazo, por estrés, por otras coinfecciones o internaciones que el paciente haya tenido. Hay dos tipos de reacción. En el estadio 1, el viraje es hacia una inmunidad celular y hay una reacción reversal, que es cuando la enfermedad vira todo como hacia el polo T y digamos lo que va a privar justamente o a prevalecer en la enfermedad son las neuritis. El proceso de la inflamación del tejido nervioso habitualmente se acompaña de intenso dolor, justamente, y habrá otra reacción de degradación donde el paciente
va a virar su enfermedad hacia el polo L. Y las lesiones que estaban todas más apagadas, más subclínicas, hipoestésicas, se van a poner más flogóticas, agravadas, y van a inflamarse y asociarse a neuritis. Esos serían los pacientes que no tienen tratamiento o esos que dije antes los discontinúan. Por lo tanto, cuando uno detecta una lepra, hay que, ante todo, educar al paciente y explicarle lo que tiene y explicarle la importancia de que cumpla el tratamiento y haga los controles que correspondan. A pesar de eso, él puede tener estos episodios reaccionales. Eso también hay que decírselo. Usted tiene que consultar y asistir si puede aparecer algún agravamiento o si tiene algún dolor que es fuera de lo habitual. Este tipo de episodios reaccionales, donde hay una intensa reacción inflamatoria aguda, se trata con corticoides y analgésicos. Y no debe interrumpirse el tratamiento de la lepra, de la enfermedad de base. Y hay otro tipo de respuesta o de episodio reaccional que es el tipo 2, que es justamente que es el episodio donde hay una mayor reacción del sistema inmune celular y humoral. Y básicamente la enfermedad también va a virar hacia un polo más L, un polo más dimorfo. La expresión de esta inmunidad más moral, también, si se quiere, es a través de dos lesiones que pueden aparecer en el contexto de una lepra. O sea, el paciente tiene lo que les dije antes y de repente empieza con estas lesiones. Ustedes también tienen que decirle, puede experimentar reacciones adversas, puede experimentar reacciones inflamatorias, consulte rápido. Nunca deje de tomar sus remedios. Consulte. Eritema nodoso leproso, extenso, compromiso del estado general, fiebre, astenia, enopatías, lesiones dolorosas. Eritema nodoso, tengamos en cuenta, son como tal expresión clínica de lo que sería una paniculitis. O sea, es un nódulo de ubicación hipodérmica donde hay una inflamación. El eritema nodoso leproso, a diferencia del eritema nodoso típico de las chicas que típicamente son las que toman anticonceptivos o puede asociarse a algún proceso viral, respiratorio, viral superior, el eritema nodoso leproso sobrepasa el sitio de las piernas. Entonces podemos tener eritema nodoso en los brazos, en tronco. Y hay otro fenómeno que puede estar también expresando un episodio reaccional tipo 2, que es una vasculitis, que en realidad es una vasculitis necrotizante. En este caso, el episodio puede ser reiterado en el tiempo, entonces vemos a un paciente que además de lepra, tuvo episodios reaccionales múltiples y de las vasculitis múltiples que tuvo le quedan cicatrices. Que una de las características es que son cicatrices por vasculitis necrosante muy notorias, atróficas, profundas, algunas úlceras desde ya. Diagnóstico retrospectivo por el tipo de cicatrices que deja esta vasculitis necrosante o necrotizante. Eritema nodoso se puede sospechar clínicamente y pueden apoyarse en una biopsia de piel, que debe ser profunda, y con la vasculitis necrosante también será de utilidad la biopsia de piel. El tratamiento será, entonces, talidomida y corticoides vía oral. Y no voy a suspender el tratamiento de la enfermedad de base de mi paciente. Lo del eritema nodoso leproso suelen tomarlo bastante, porque ustedes le ponen los casos clínicos de los pacientes que son del norte, de Santa Fe, que vivieron en el campo. Entonces, yo les cuento que a veces indagar un poco sobre ese tipo de eritema nodoso y demás, sobre todo para que lo tengan en consideración. El dermato siempre va a presentar diagnósticos diferenciales, ¿me entienden? Pero bueno, en el contexto de un paciente con una epidemiología característica y que tenga otras máculas y que tenga algún antecedente de un brote previo, tenemos que pensarlo. Y lo digo de las preguntas en el contexto del examen de rotación, ¿verdad? Bien.
La cuestión de los diagnósticos diferenciales, que es otra de las situaciones que el dermato, como ya sabrá a esta altura, vamos a preguntar. Tenemos la lepra indeterminada, que les dije que eran máculas en los chicos infantes, los niños, 10, 12 años, máculas hipopigmentadas, de bordes difusos. Si las hay procesos más comunes que lepra indeterminada, y sí, vamos a una eczematide hipopigmentada, una pitiriasis versicolor, más gente un poquito más grande. Neoacrómico. Pero bueno, la eczematide acromiante se trata de una entidad que habitualmente la vamos a ver en la zona del rostro, del cuello. Estas épocas también pueden llegar a consultar. Habitualmente son pacientes fototipo 3, 4, que tienen áreas más hipopigmentadas, que uno las revisa, las palpa y tienen esa consistencia de una cerosis, de una piel más seca. Le damos un tratamiento corticoide de baja potencia y lo hidratamos. Le explicamos al paciente, a la padre sobre todo, que quede tranquilo. ¿Estamos? No es vitiligo, no es hongo, no contagia y se va. Tiene buen pronóstico. La lepra tuberculoide dijimos que era la que tenía la continencia, la contención de la enfermedad, el anillo que contenía la enfermedad. Les dije que podía ser diagnóstico diferencial granuloma anular, dermatofisia. Otro diagnóstico diferencial, el eczema anular. El eczema anular hace referencia a un proceso vesículo espongiótico, la espongiosis del eczema, estamos, enfermedad vesicular. Numular hace referencia a moneda, como el tamaño de una moneda, que ya nos vamos a olvidar cuál es el tamaño de una moneda, por supuesto, quedará para más o menos calculenle unos 2,5 cm. Pero bueno, el eczema numular suele ser múltiple, ¿sí? En las piernas. El tema del eczema numular, a veces no nos tenemos que quedar que todo es eczema numular. Si hay una lesión única, como vemos aquí, que además, o sea, que uno trata como tal, como eczema numular, el resto de las lesiones mejoran, pero hay una que prevalece, siempre tenemos que pensar que hay una entidad en dermato-oncológica que parece un eczema numular, que sale en piernas de piel blanca, pero que en realidad es una enfermedad de Bowen, que tiene ese término, pero en realidad es un carcinoma espinocelular in situ. Entonces, son ahí ciertamente parecidos clínicamente. Y si fuera que sospeche un Bowen, es de buena práctica como tal, diagnóstico certero. Entonces es una indicación de biopsia. ¿Estamos? Un Bowen voy a biopsiar, un granuloma anular voy a biopsiar. La lepra voy a biopsiar. La lepra lepromatosa, ciertamente polimorfa en su expresión clínica también, habrá máculas, tubérculos, nódulos, las caras características. La lepra lepromatosa puede dar diagnósticos diferenciales como tal con el estadio macular del linfoma cutáneo T, la leucemia y el lupus eritematoso sistémico en una variedad de lupus que sería más en área de fotoexpuesta, fotosensible. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna duda de lepra? ¿Han visto lepra? No, profe. No.